Hola, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la charla que tenemos organizada con la Escuela de Biotecnología y Admisión de Santo Tomás. En el día de hoy tenemos una charla que va a durar 1 hora sobre la biotecnología vegetal, la cual la va a realizar la docente Paula Salinas Salvo, de la Escuela de Biotecnología de Universidad Santo Tomás. Aprovecho de comentarles que en la pantalla hay un panel de control donde dice preguntas. En esa sección de preguntas, ustedes nos pueden escribir sus comentarios, enviar saludos, hacer consultas, hacer preguntas, cualquier duda que vayan surgiendo a medida que Paula va presentando, la pueden hacer con total libertad. Yo voy a interrumpir a la profesora para que vayamos respondiendo lo antes posible sus consultas y así sea un poco más interactiva la presentación. Agradecemos la puntualidad y a todos los asistentes que ya veo que están entrando a la sala virtual. Por lo tanto, siendo las 4 minutos, voy a dejar con ustedes a Paula Salinas para que comencemos con la actividad. Paula, por favor. Gracias, Natalia. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Natalia, es Paula Salinas. Yo soy doctora en Ciencias Biológicas y me he especializado en la biología vegetal. Y hoy me invitaron a dar una charla de un tema trascendente en la biología vegetal y creo que es súper interesante saber lo que es la tecnología CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9. Y cuál es el impacto que ha tenido este tipo de tecnología en el desarrollo de nuevas variedades y nuevas plantas para el cultivo. Primero me gustaría entrar para definiendo ciertos conceptos. ¿Qué es la biotecnología? Si vamos a la etimología de la palabra, bio significa vida y tecnología que es aplicación o utilización de ciencia para propósitos específicos. Por lo tanto, podríamos decir que es una tecnología basada en la biología. ¿Y esto qué implica? Implica cualquier tecnología, un proceso, práctica que modifique o utilice tanto células como los componentes de las células, que los llamamos biomoléculas, o sistemas biológicos para crear productos o procesos que ayuden a mejorar nuestras vidas y la salud del planeta. Si pensamos en nuestro planeta, la energía en este minuto, por ejemplo, es un punto súper importante a remediar. Entonces podemos ver la biotecnología, se ha visto la biotecnología aquí, como por ejemplo para bajar los niveles de los gases invernaderos, por ejemplo. Hay de hecho más de 50 biorefinerías que están produciendo un tipo de combustible que no es combustible fósil. Entonces, para bajar toda la producción de, ¿cómo se llama? Los gases invernaderos, como les digo yo, y bajar los bonos de carbono. Sanar, bueno, esto no es, esto yo creo que es lo que más se conoce en la biotecnología. Hay más de 250 productos que ya se utilizan en la salud humana para mejorar, controlar o manejar enfermedades que antes no tenían solución. Sin ir más allá, la vacuna, por ejemplo. Todos ahora estamos en casa esperando la vacuna del COVID-19 para poder salir. Ese es un producto biotecnológico. Y para alimentar, y aquí es uno de los puntos más importantes en donde entra la biotecnología vegetal. Ya se sabe que hay más de 13.3 millones de agricultores que usan plantas que han sido mejoradas genéticamente, que aumentan tanto la producción, por ejemplo, que evitan el daño, previenen el daño o son más resistentes a enfermedades o son más resistentes a los distintos estrés abióticos que tenemos hoy en día, por ejemplo, más resistente a la sequía o más resistente a la salinidad, que son consecuencias que tenemos del cambio global, cambio climático global. Y también la biotecnología se ha visto como una herramienta para disminuir el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Por ejemplo, bajar los niveles de pesticidas utilizados, bajar los niveles de nutrientes que se le echan a los suelos que finalmente van a dar a, el exceso de estos nutrientes van a dar a nichos de aguas que finalmente llegan al mar y que se convierten en un componente que impacta la vida de otras especies.
Por lo tanto, en este concepto, dentro de la biotecnología, cómo alimentar al mundo, viene la biotecnología vegetal. Vamos a incluirlas ahí. No solo está ahí, hay plantas que están produciendo, por ejemplo, insulina, hay plantas que están produciendo, que se están usando para la bioremediación, pero en este caso nos vamos a centrar en la parte de alimentar al mundo. Entonces, la biotecnología vegetal, o el plant biotechnology, es un proceso que utiliza técnicas científicas para producir más y mejores plantas. Podemos pensar de que la producción de más y mejores plantas se ha hecho desde los años antes de Cristo. Aquí tenemos un jeroglífico de los egipcios, 4000 años antes de Cristo, en donde hay evidencia en donde que ellos guardaban semillas de las mejores plantas que producían mayor cantidad para volver a sembrarlas en la próxima temporada. Este ya es un proceso de selección. Yo estoy seleccionando una planta que tiene una característica en particular, que es que produce más semillas o más frutos para volver a replicar el fenómeno la siguiente temporada. Y este tipo de prácticas nos ha ido produciendo plantas y frutos que han ido evolucionando con respecto al tiempo. Y lo que es lo que le llamamos el proceso de selección. Aquí, esta es una foto bien antigua, pero que me gusta ponerla porque podemos ver que así es el ancestro silvestre de la planta de maíz, lo que nosotros conocemos como choclo. Este es el ancestro, el cual fue seleccionado por los americanos, los americanindios, y que vino a la domesticación, en donde empezamos a generar y a seleccionar plantas que producían un fruto con mayores granos, más grande tal vez, y todo este proceso se llama domesticación, donde ya había agricultura y había un proceso de selección del humano frente a una planta específica. Después, a pesar de que habían varias variaciones, se vino la adaptación en Europa, en donde podemos ver distintos tipos de frutos, el fruto del maíz, en donde hay características fenotípicas, cosas que nosotros podemos ver, que nos hacen más agradables y menos temerosos al momento de consumir. Por lo tanto, son estas las cosas que se van seleccionando y finalmente llegamos a la mazorca del día de hoy, que está lleno de granos, que es más grande, que no tiene espacio entre medio, que tiene un color definido, y esas son todas las variedades de maíz que se van seleccionando para el consumo humano o para el consumo de animales también. El maíz es súper utilizado como alimentos para otro tipo de, para los pollos, para los chanchos, en que se seleccionan especialmente ciertas variedades que les dan ciertas características a ese fruto que son mejores a términos nutricionales para estos animales. Por lo tanto, la selección en la biología vegetal es un proceso súper antiguo. Como biotecnología vegetal más moderna, podemos pensar en el concepto que se usa en términos mundiales, el plant breeding, que significa mejoramiento genético. Y podemos pensar en dos grandes ramas. Mejoramiento genético clásico, que es donde una persona reconoce dos variedades de una planta en una misma especie. Y estas plantas son capaces de cruzarse, y yo conozco una planta que produce gran cantidad de frutos, y otra planta de la misma especie, pero una variedad, que son distintas en términos genómicos, tienen variedades en el genoma, variaciones en el genoma, y esta variación del genoma le produjo a esa planta una característica de resistencia a enfermedades. Entonces, lo que ellos hacen es tomar estas dos variedades, cruzarlas y en la descendencia de esas plantas, en el fondo los hijos, buscar aquellos hijos que tienen las dos características, que produzcan grandes cantidades del fruto y que además sean resistentes al ataque de un hongo. Estas semillas, ya está, este proceso se va a llevar al laboratorio, se hacen las cruzas, se llevan al laboratorio y se evalúan en laboratorios en términos de las dos características. ¿Cuáles son las plantas que producen más cantidad y cuáles son las plantas que son más resistentes a la infección por el hongo? Esto es un mejoramiento genético clásico.
hay una intervención de nombre en la cruza, pero no hay una intervención directamente en el genoma. Un ejemplo de esto, por ejemplo, este es un caso súper impactante a mi gusto, porque es la producción de soya. La soya es un producto que es un cultivo de alta producción a nivel mundial, se produce para el alimento en la ganadería, se produce para producir aceite, poroto, etcétera, muchas cosas. Entonces aquí lo que tomaron fueron dos variedades, que es el JTN5303 perdón, ese es el nombre de la variedad final. Tomaron dos variedades que eran resistentes a distintos enfermedades, por ejemplo, más resistente al nematodo y al sudden death syndrome, una variedad, y la otra variedad era resistente a todas estas otros ataques de patógenos. Pueden ser bacterias, hongos, insectos, etc. Y las cruzaron. Y lo que ellos seleccionaron son aquellas plantas que eran resistentes a una multiplicidad de enfermedades, a todas las que tenían los dos progenitores. En este caso, ya esa, después de 6 generaciones, la llamaron JTN5303. Y aquí la podemos ver. Esta planta que está aquí, grande, verde, súper distinta a una misma planta, por ejemplo, a una planta que era de los progenitores. Esta planta es resistente a una variedad de enfermedades, crece súper bien en comparación con una planta normal que no fue resistente, que no fue creada, que no fue manipulada genéticamente. Por lo tanto, esta planta que está aquí tiene muchas más ventajas de crecer con respecto a esta otra. Las enfermedades producidas por patógenos, bacterias, hongos, nemátodos, insectos, todas esas enfermedades afectan profundamente los cultivos a nivel mundial. Por lo tanto, la mayoría de los esfuerzos están siendo destinados a solucionar ese tipo de problemas, que las plantas sean más resistentes a sus patógenos. Y también la otra línea que tiene que más ver con el tipo de estrés abiótico, son plantas que estén superando las condiciones adversas climáticas que tenemos hoy en día, como por ejemplo la falta de agua, por ejemplo la salinidad de los suelos, etc. Por lo tanto, esta es una técnica tremendamente utilizada y así es como se hace. El mejoramiento genético clásico. En este mejoramiento genético clásico también hay mucha biología molecular porque se establecen ciertos parámetros genéticos que uno puede determinar y que puedes decir tempranamente si es que la planta va a producir o no mucha cantidad de fruto. Y eso se llaman los marcadores moleculares, los marcadores genéticos. No se modifica el genoma de la planta, se modifica, solo se detecta en este caso. Luego tenemos lo súper controversial que son los organismos genéticamente modificados. ¿Qué significa o los GMO? ¿Qué significa esto? Son plantas a las cuales hemos intervenido su genoma. Y en ese genoma, en el material genético de la planta, hemos introducido genes que no le pertenecen, que no son endógenos. Pueden venir de una sinfín de fuentes, pueden venir de bacterias, de hongos, podemos poner cualquier tipo de gen dentro de la planta. Si esa planta, el genoma, tiene una inserción de algo que no es naturalmente de ella propio, se llaman organismos genéticamente modificados. En este sentido, lo que hay aquí es una planta de algodón, en donde esta planta de algodón, la que está a la derecha, es una planta genéticamente modificada para ser resistente al ataque de este gusano. Entonces, esta es una planta modificada y esta es una planta silvestre o wild type, que sí es susceptible al ataque de este nemato. ¿Qué podemos ver? Cuando vamos a la producción de esto, para ver cuánta cantidad de algodón podemos sacar de estas plantas, esta es la planta que ha sido genéticamente modificada para ser resistente al ataque de este nemátodo, y esta es la planta que no ha sido genéticamente modificada y es susceptible al nemátodo.
Por lo tanto, podemos ver aquí la cantidad de algodón que se produce de esta planta con esta es bastante menor. En este caso, lo que se le inserta a esta planta de algodón es un gen que viene del Bacillus thuringiensis. Por lo tanto, estas plantas y todos los cultivos que tienen esos genes son cultivos BT, que vienen de Bacillus thuringiensis. ¿Qué hace ese gen? El gen que yo le introduzco a la planta lo que hace es producir unas proteínas que se llaman proteínas CRI, y estas proteínas, cuando son comidas por el insecto, cuando el insecto come la planta, estas proteínas lo que hacen es llegar al intestino del insecto y producir agujeros en el sistema digestivo. Por lo tanto, mata al insecto. Por lo tanto, estas plantas tienen una proteína que es venenosa para el insecto, los mata. Estas son las plantas BT, clásico ejemplo y una de las más difundidas a nivel mundial en los cultivos generales. En los cultivos generales, como les decía, ya en 18 años, de 1996 a 2013, habían 30 países que ya adoptaron los cultivos de plantas que son genéticamente modificadas. Claramente, Estados Unidos es uno de los principales cultivos, de los principales países que producen estas plantas transgénicas, producen de un sinfín, especialmente cultivos como el maíz, la soya y el algodón, o la canola. Y en términos de hectáreas, son 1,6 billones de hectáreas, que son 1,5 veces China. Aquí en este mapa podemos ver los principales países que tienen cultivos GMO, que son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina un montón. Argentina produce un montón de soya transgénica, maíz y algodón también. Nosotros, como país, como Chile, nosotros tenemos restricciones con respecto a la producción de estas plantas transgénicas. Nosotros no podemos producir para consumo, tanto humano, animal o lo que sea. Nosotros solo podemos producir semillas. Somos un país semillero. Por lo tanto, las organizaciones, las empresas que tienen estas semillas que son transgénicas, lo que hacen es usarnos para tener campos, obtener semillas, propagar esas semillas básicamente y volver a enviarlas a países que sí son capaces de crecer estos cultivos. Una de las modificaciones genéticas de los organismos, de las plantas, que es, junto con el BT, una de las más usadas, son las plantas que se llaman Roundup Ready, o RR, que son plantas que son resistentes a los herbicidas. Una de las características de los cultivos, si ustedes piensan, cuando yo estoy cultivando una plantas de tomate, lo que sea, incluso en el campo, si yo tengo maleza o hierbas que salen alrededor, las malezas y la hierba crecen mucho más rápido que la planta cultivo que yo estoy analizando, que yo quiero crecer. Crecen mucho más rápido y este crecimiento absorbe los nutrientes del suelo. Por lo tanto, es una salida de nutrientes que en el fondo va a perjudicar a la planta que yo estoy cultivando realmente. Por lo tanto, la maleza sí que es mala con respecto a la producción que yo le estoy dando a ese cultivo. Si ustedes ahora se imaginan en el patio de su casa, obviamente yo tengo unas 5 plantitas y que esa maleza se las saco con la mano, ya está. Pero cuando tengo hectáreas, no es trivial. Es un proceso súper tedioso. Por lo tanto, lo que se hizo en estas plantas Roundup Ready modificadas es que estas plantas son resistentes al herbicida, a un herbicida. Por lo tanto, a un campo, si yo le echo este herbicida, que es el glifosato, las plantas que son resistentes al herbicida van a vivir y las plantas que son sensibles, las plantas normales, las malezas, van a morir. Y todo lo que no tenga el transgénero. ¿Cómo funciona el glifosato? Igual es interesante saber. Ustedes saben de que todas las células tienen vías metabólicas que producen cosas, biomoléculas importantes para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de más células. En este caso,
el glifosato lo que hace es inactivar esta enzima que se llama la 3-enolpirubil chiquimato 5-fosfato sintasa, la EPSPS. El glifosato es capaz de bloquear esta enzima. ¿Y qué pasa con esto? Que con estos precursores ya no voy a dar corismato. Y sin corismato no tengo aminoácidos aromáticos. Sin aminoácidos aromáticos no tengo proteínas, no tengo enzimas. Por lo tanto, no hay nada que esté haciendo a la célula funcionar. Las enzimas son la maquinaria celular que hace que todo pase. Son realmente los trabajadores de toda la célula. Sin proteínas no hay vida. Por lo tanto, lo que se hizo en esta planta fue tomar un gen de una cepa de una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, y el gen de esta bacteria produce una proteína EPSPS, la CP4 EPSPS, perdón, con una estrellita que está acá, y esta enzima no es susceptible al glifosato. Básicamente el glifosato no tiene efecto sobre esta enzima. Por lo tanto, plantas que tienen el gen de extraído de Agrobacterium tumefaciens son resistentes al glifosato. Y estas son las plantas BT, o sea, Roundup Ready, RR. Esto en términos de la modificación genética de organismos en general, de todos los cultivos que se han hecho últimamente. Y en este contexto es el tema que nos convoca hoy, que es CRISPR, Cas9 y la modificación genética de organismos. Para todo este tipo de biología, para todos estos avances, estos descubrimientos, estas innovaciones, ha sido la herramienta esencial conocer el genoma de las plantas. Hay un montón, esto es un ejemplo súper pequeño, de todos los genomas de plantas que se conocen desde Arabidopsis, que fue el primero en el año 2000, que solo tiene 125 megapares de base, hasta, por ejemplo, el maíz, que tiene 2.500 megapares de base. Además, hay plantas que tienen que considerar de que no solo son diploides, hay plantas que son tetraploides, plantas que son hexaploides. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen, si es una planta hexaploide, tiene 6 copias del mismo cromosoma. Nosotros somos diploides, tenemos 2. Tenemos 23 cromosomas y 2 de cada uno. Estas plantas tienen 9, en el caso del kiwi son 9, y pueden ser 4 copias o 6 copias del cromosoma 9. Entonces son genomas realmente súper grandes. Y conocer la secuencia genómica de cada uno de estas especies, de estos cultivos, es clave para poder después hacer modificaciones genéticas, especialmente cuando estamos hablando de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una técnica, que se las voy a explicar luego en extensivo, que pertenece a la modificación sitio-dirigida de DNA. ¿Qué quiere decir? Que es una edición sitio específica del genoma por nucleasas. Es decir, es una herramienta que yo puedo diseñar en donde puedo decir además en qué lugar exacto del genoma se va a producir una modificación. Esto permite la genética reversa, que en el fondo es, si ya conocemos toda la genómica y vamos como un embudo, imagínense, y llegamos a un gen y sabemos lo que hace ese gen, ahora lo que podemos hacer es hacer mutaciones al azar y ver qué pasa cuando yo saco un gen, qué pasa en términos de fenotipo, en términos de lo que vemos. Eso se llama genética reversa. Podemos hacer ingeniería del genoma, integración de transgenes en forma específica, etcétera, un montón de cosas. Estas técnicas que incluyen la modificación sitio-dirigida del DNA utilizan la estimulación de maquinarias celulares, maquinarias de reparación celular que ya tienen todas las células. Entonces, es una herramienta que estimula este tipo de mecanismos y que utiliza este tipo de mecanismos. Previo a CRISPR, habían, y esto también fue súper importante,
se empezó a realizar, a estudiar y a utilizar sistemas que se llaman el SEN y el TALEN, y esto fue hasta 2013. El SEN y el TALEN están basados en la producción de proteínas de fusión. ¿Qué quiere decir una proteína de fusión? Es que si yo tengo la proteína A que hace X y la proteína B que hace Z, yo puedo juntar A con B y que se produzca una sola proteína con los dos dominios, XY, que ahora va a producir AB. Entonces las dos proteínas unidas van a producir el efecto. Y en este sentido, los sistemas SEN y TALEN utilizan dominios que están presentes en proteínas de unión a DNA y proteínas que son factores de transcripción. ¿Qué son estas cosas? Aquí en el, súper simple, en el triángulo yo les presento a una proteína que es un dedo de zinc, que son las zinc finger proteins, o puede ser un factor de transcripción, y la gracia de estas proteínas es que ellas son capaces de reconocer específicamente una secuencia de DNA, súper específico. Los factores de transcripción son súper específicos. Hay secuencias en el DNA dentro de la región promotora en donde estas proteínas hacen un barrido por todo el genoma y cuando la encuentran se unen. Entonces se unen en forma súper específica. Y la otra parte de esta proteína de fusión es una nucleasa. En general son enzimas de restricción, que en el fondo se usa FOX1 porque tiene, es súper frecuente su corte. Se fusiona esta nucleasa, por lo tanto, en donde se une el factor de transcripción, la nucleasa va a cortar. Entonces, es una súper buena técnica porque es bien específica. Ya les dije, los factores de transcripción, los zinc finger, son proteínas que reconocen estas secuencias en el DNA y se van a unir súper específicamente. Y, por lo tanto, yo voy a saber dónde voy a tener el corte. El problema de estos sistemas es que si yo quiero modificar una región en donde no tengo conocida una proteína que se esté uniendo a esa región en forma específica, no voy a tener esta herramienta. Porque yo necesito una proteína que reconozca específicamente esa secuencia. Se han hecho varias variaciones en esto y uno puede tomar estas proteínas de reconocimiento y modificarlas y hacer que ahora no reconozca la secuencia en blanco, sino que ahora reconozca la secuencia en amarillo. Sí se puede hacer, pero es un trabajo súper laborioso y la verdad es que el resultado, hay altas probabilidades de que no resulte la especificidad. Y en este contexto nació el sistema y la idea de utilizar el sistema CRISPR-Cas9, que ya desde el 2013 es el que más se usa en la modificación, en la edición de genomas. Entonces vamos a ver la edición de genomas. Yo les dije aquí en esta diapositiva que estos sistemas utilizan los mecanismos de reparación celular del genoma. Y les voy a dar un breve resumen de cuáles son los mecanismos más importantes de reparación de genoma. Entonces, el problema es que tenemos una hebra de DNA de doble hebra. Esta es una hebra, esta es la doble hebra, esta está con barritas para simplificar la cosa, pero todos sabemos que es una doble hebra, que es una cadena de DNA que tiene un giro, ¿no es cierto? Todos tenemos la imagen del DNA en nuestra cabeza. Entonces esta es una hebra que es complementaria a la otra, y el problema que pasa es que tenemos un corte de las dos hebras. Cuando se produce un corte en las dos hebras, la célula entra en emergencia. Necesitamos reparar este corte. No podemos vivir con este corte de dos hebras, no podemos tener el cromosoma partido en dos. Eso es inviable. Por lo tanto, tiene dos mecanismos principales para reparar esos cortes en las dos hebras del DNA. El primero se llama non-homologous enjoining, que significa unión de extremos no homólogos. Y hay dos sistemas, uno que no tiene DNA de donante y otro con DNA donante. El sin DNA donante, lo que pasa es que cuando se produce el corte en las dos hebras,
Este corte es reconocido por la maquinaria celular y lo que hace es tomar este corte y puede introducir bases, empieza a introducir bases y lo une a este trozo, lo que va a resultar en una inserción en esta secuencia, un DNA que no había antes, va a haber ahora, o lo que puede producir también, que es lo que está aquí en rojo, es que toma, reconoce este corte, se degrada un trozo de la parte 2 de la hebra, y luego sintetiza un par de bases, pero no todas, y las une. Y aquí produce una deleción en este gen. Ambos casos, una inserción larga o una deleción-inserción, lo que produce es que ya ese gen no va a producir un producto normal, va a ser una producción de producto modificado y que por lo tanto, en general de los casos, lleva a un fenotipo de knockout. Quiere decir que no está, es un mutante que no tiene este gen. Este gen con inserciones aquí y acá es inservible. Ustedes saben de que es súper importante qué tipo de bases hay y cuál es el orden de las bases. Cada 3 bases da un aminoácido. Si yo le saco 4 bases, pierde el codón de lectura. Por ejemplo, va a dar una proteína trunca, que capaz que no tenga función. Por lo tanto, se produce el knockout. Con un DNA donante, hay veces en que el corte de DNA es en las dos hebras, pero produce cortes no en una hebra lo produce en este lado y en otra hebra lo produce acá, que produce extremos cohesivos, que se llama. Cuando hay extremos cohesivos, la célula, el mecanismo de reparación celular, en general busca en donde puede sacar otro DNA para poder pegar ahí. Y busca secuencias en donde pueda cortar, se cortan y se introducen en la secuencia de doble hebra. Por lo tanto, queda una inserción en el gen, que también puede generar un knockout. El otro sistema es la recombinación homóloga. Ambas se utilizan DNAs donantes, y la idea es que cuando yo produzco un corte en las 2 hebras, lo que hace la maquinaria celular es buscar dentro de su genoma, por ejemplo, una región que sea igual a la que está aquí, y lo que se produce es una recombinación homóloga de estas partes. Por lo tanto, este gen que está acá, por ejemplo, del cromosoma 1 que viene del padre, y este es el cromosoma 1 que viene de la madre, toma la parte del cromosoma 1 que viene de la madre y hace la recombinación, y voy a tener ahora esta diferencia en este gen. Final. Vamos a tener una modificación del gen. Ya no va a estar igual que antes, pero va a estar. Y la segunda parte es con DNA donante, en donde busca lo mismo, secuencias que son homólogas entre una región que le falta y otra. El problema aquí es que justito había entre estas 2 regiones una región extra, por lo tanto, cuando hace la recombinación para reparar este gap, lo que hace es una inserción, inserta la parte verde dentro del gen normal, por lo tanto es una inserción del gen, que puede generar o no una proteína mutante. En general sí, se producen mutantes, pero también puede ser que no, y que lo que pasa es que se le agrega una parte de esa proteína. La funcionalidad de esa proteína no, habría que evaluarla, pero también está esa versión. Entonces, estos son claramente el enjoining, non-homologous enjoining. Este tipo de mecanismo es el que más utiliza la célula para hacer la reparación de estos cortes de DNA de doble hebra. Las 2 hebras del DNA cortadas. Es este. Y este es el tipo de mecanismo que también utiliza CRISPR-Cas9. Finalmente, ¿qué es CRISPR-Cas9? Hablamos de que estos sistemas de edición eran corte y la reparación de ese corte. Entonces, aquí el concepto clave es cómo dirigir que el DNA tenga un corte en donde yo quiero que lo tenga, para que exista esa modificación a través de los mecanismos de reparación de DNA. Vimos que en el caso de los TALEN y los SEM,
lo que hacía era el factor de transcripción dirigía a ese corte, pero nos reduce un montón las posibilidades de modificar el DNA. Entonces, ¿qué pasa cuando cómo puedo dirigir un corte a un gen específico? Y aquí nació CRISPR-Cas9. CRISPR viene del Cluster Regularity Interspace Short Palindromic Repeat, y esta es una secuencia de DNA. Cas9, o Cas9, perdón, es una nucleasa. Esta es la parte que corta, y esta parte es una secuencia de DNA que básicamente después se convierte en una secuencia de RNA. Y esta secuencia de RNA es la que va a dirigir el corte. Pensemos, CRISPR es un sistema que se describió de hecho en 1987. Este sistema que es un sistema que está presente en las bacterias y que básicamente tiene la función de crear inmunidad a una bacteria cuando viene, por ejemplo, DNA exógenos, como virus o como plasmidios, que pueden ser letales para la vida de la bacteria. Entonces, este es un sistema que se llama de inmunidad adquirida, ¿ya? Entonces, pensemos en la bacteria. En la bacteria está el arreglo CRISPR, que es una secuencia genómica con un promotor, que es un promotor que se activa, y está el gen, o sea, no es un gen porque no produce proteína, pero está aquí esta secuencia de DNA doble hebra. Lo que pasa es que cuando llega un fago, o un virus que ataca a las bacterias, que se llaman fagos, los fagos en general lo que hacen es introducir su DNA dentro del genoma de la bacteria. Por lo tanto, así puedes producir muchas copias del fago. Cuando se introduce este DNA dentro de este locus, esta parte del genoma de la bacteria, se introduce dentro de ciertas regiones que tiene este locus, que son unas regiones repetidas, queda esta fusión, queda CRISPR, locus CRISPR, con la inserción de un DNA exógeno, que vamos a llamar spacer. Cuando pasa eso, este gen, que es de DNA, genoma, de la bacteria, produce un RNA, que es esta raya que les puse aquí, que es un RNA de una hebra simple. ¿Qué pasa con este RNA de hebra simple? Produce primero, este RNA de hebra simple se corta y produce lo que es un cRNA, que son pequeños RNAs de interferencia de más o menos 40 nucleótidos, solo 40 nucleótidos, y este RNA de interferencia contiene la secuencia del fago que está insertada acá, contiene esa secuencia, la secuencia spacer. Y el resto del transcrito se produce eso por un lado, y por otro lado se mantienen los transcritos enteros, ¿ya? ¿Qué pasa? Estos pequeños RNAs de interferencia están presentes entonces, y hay fago, que es DNA de doble hebra, en la célula. Lo que pasa es que cRNA, que tiene una secuencia spacer que venía del fago, es capaz de reconocer esta secuencia dentro del DNA del fago. Entonces se produce este tipo de annealing, este tipo de unión entre una de las hebras y la secuencia complementaria que viene en el cRNA, que es el transcrito de la bacteria con el trocito de RNA viral. Se produce esta interacción. Cuando se produce esta interacción, el transcrito total es también afín, hacen interacciones con el cRNA, de esta manera que está aquí, y se forma este loop también, y se forma toda una estructura tridimensional que tiene que ver que se llama el tracrRNA, que es el cRNA, que está interfiriendo el del virus, y esta hebra que quedó solita. En el fondo se produce una hebra triple con este RNA asociado. Cuando pasa esto, cuando se ocurre esta disposición tridimensional entre estos tres dos componentes, el genoma del virus, el cRNA y el tracrRNA, esta disposición es reconocida por una proteína, una nucleasa, que se llama Cas9, está acá, que es codificada por otro gen. Cuando hay eso, llega Cas9 y hace lo que tiene que hacer, que es cortar. Corta en la región protospacer, que está aquí y acá, y produce el corte de doble hebra.
Esta secuencia que está aquí es una secuencia que se llama Protospacer Adjacent Motif, que tiene que estar presente en donde yo voy a hacer el corte, pero esto ya es más bien técnico. Entonces, lo que hay es esta estructura tridimensional con la proteína que va a producir el corte. Y así, lo que hace las bacterias es encontrar todo el DNA genómico, en este caso de un virus, y lo reconoce y lo corta. Cuando hay corte de las dos hebras, hay degradación del DNA, por lo tanto lo elimina. ¿Cuál es el paso de este proceso biológico que se descubrió, como les decía, en 1987, y se descubrió todo el sistema del CRISPR-Locus, y que había una Cas9, qué sé yo, y que producía este corte? Pero recién en 2005 se supo que se activaba cuando entraba una secuencia de DNA extraño. Entonces, al KISS, recién en 2005 se asoció la función, que es una función de inmunidad para la bacteria, con todo este sistema de corte, de selección y corte. Y ya para el 2012 empezamos a modificar este sistema. Ya para el 2012 estaba modificado este sistema. Y nos dimos cuenta que para dirigir el corte para cualquier lado, lo que yo tengo que tener es una secuencia que haga de 20 nucleótidos, que haga annealing directo con la secuencia, con el gen que yo quiero mutar. Modificaron, ahora ya no está solo el cRNA y el transcRNA, sino que lo que hicieron fue tomar esta secuencia, pusieron estos 20 núcleos acá, y le pusieron esta colita, que en el fondo fusiona el cRNA más el transcRNA, y ahora se llama sgRNA. Y Cas9, obviamente, que va a cortar donde tiene que cortar. Nos dimos cuenta que estos 20 nucleótidos que están aquí pueden ser cualquiera. Yo puedo poner cualquier 20 nucleótidos y este sistema va a buscar en dónde esos 20 nucleótidos hacen annealing perfecto con una secuencia. Y ahí se van a pegar. Y si eso se pega ahí, si este gRNA se pega ahí, va a producir esta estructura que va a ser reconocida por Cas9. Entonces, eso es un paso súper importante, un avance súper claro en este sistema, que de 3 componentes pasó a 2 componentes, que además yo tengo identificado cuál es el componente que da la dirección donde tiene que estar el corte, y además se sabe que ya en el 2013 se sabía que yo podía poner distintos sgRNA dentro de una misma célula y podía hacer múltiples modificaciones en una misma secuencia, múltiples rangos. Por lo tanto, CRISPR-Cas9 es un sistema de edición de DNA que es súper simple. Yo puedo diseñar eso y ahora hay muchos software, muchos programas en internet y software especializado que te permiten hacer el diseño de esta secuencia del sgRNA, la secuencia en verde, permiten hacer el diseño de esta secuencia para mutar el gen que tú quieras. Es versátil, porque puedo mutar cualquier cosa, y no es tan caro. Y aquí viene otra vez la parte del genoma. ¿Cómo sé lo que yo tengo que mutar? ¿Cómo sé? Yo ya tengo cómo mutar, pero ahora tengo que saber qué mutar. Entonces aquí es súper importante toda la cantidad de información genética que tenemos disponible, y más aún el conocimiento que tenemos acerca de esto. Podemos tener toda la información en términos de pares de base de un organismo, súper clara, súper lineal, todo bien limpio, pero si no sabemos la función de cada uno de esos genes, es imposible que yo lo pueda asociar a un proceso biológico final. Esto que está aquí es un mapa de reacciones metabólicas. Cada una de estas cositas que se ve chiquitita es un producto final o un intermediario en una reacción metabólica. Por ejemplo, esta es la reacción de la glicólisis, donde se produce la degradación de la glucosa para obtener energía, y ya se sabe la función de la participación de cada enzima en este proceso. Si yo saco la enzima, que es la exoquinasa 6 de la glicólisis, no va a haber glicólisis para abajo, no va a haber energía, hay muerte, por ejemplo. Entonces, esta información, este conocimiento que viene de investigaciones de hace muchos años, es vital para producir biotecnología final, para producir edición de genomas. Si uno no sabe qué mutar, no tiene sentido hacer la herramienta mutar.
Bien, entonces, tenemos un sistema que es CRISPR-Cas9 que puede dirigir el corte de doble hebra a un lugar específico donde yo quiero. Tengo la información genética, por lo tanto yo puedo identificar el gen que yo quiero cambiar. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos en términos de biología molecular, vegetal. Primero, como les decía, tenemos que seleccionar el gen, el blanco genómico deseado. ¿Cuál es el gen que yo voy a mutar? Para eso tengo que saber cuál es la función de ese gen y qué fenotipo voy a crear al final. Si ya lo tengo todo identificado, para esto hay que construir el sgRNA, que esta es la región, la secuencia de RNA que guía el corte. Para eso hay distintas herramientas computacionales que te van a permitir, por ejemplo, seleccionar 20 pares de bases que solo estén presentes en ese gen, porque recuerden que va a guiar el corte en cualquier lugar donde estén esas 20 pares de bases que está en el sgRNA y que cumpla ciertas características. Por lo tanto, yo puedo diseñar un sgRNA con estas herramientas computacionales. Lo diseñé. ¿Cómo lo pongo en la planta? Para la planta tenemos vectores especiales para transformar, es decir, para introducir material genético dentro del genoma de la planta. Y esto se hace en un vector, hay que ponerlo en un vector, hay que entregárselo a la planta de alguna manera. Este vector está más grande aquí, este es un vector comercial ya para hacer CRISPR en planta, en biología vegetal. Tiene varias características, esto es un DNA de doble hebra que viene de origen bacteriano, de las bacterias, y que ha sido modificado para poder producir o sobreproducir proteínas en distintos tipos de organismos. Entonces, dentro de este vector, yo tengo que poner mi sgRNA, el guía, y además pongo el gen de la nucleasa, que es Cas9, que en el fondo va a ser el corte. Todo esto dentro de unas cosas rojitas que están acá, que se llaman left border y right border, que indican qué trozo de toda esta bacteria, de todo este plásmido, de todo este material genético va a ser introducido a la planta. En general, para hacer plantas transgénicas, lo que necesitamos es ver cómo el gen va a introducirse en el genoma. Y para esto fue todo un descubrimiento y un avance, el descubrimiento del Agrobacterium tumefaciens. Esta es una bacteria que lo que hace, gram negativa, en forma bacilo, vegetal, que lo que hace es producir estos tumores en la planta. ¿Y cómo lo hace? Está la bacteria, a grandes rasgos, tiene un plasmidio adentro, que tiene estas regiones LB y RB. Todo lo que está dentro de RB y LE, la bacteria es capaz de tomarla, pasarla a través de sistemas de secreción, entra a la célula vegetal, luego entra al núcleo y lo inserta en forma aleatoria en el genoma. Cuando ya está insertado este DNA en el genoma, ya esta planta es transgénica, tiene un gen que no le corresponde. Y yo puedo poner cualquier cosa aquí, entre el LR y entre el LR y el RB, y todo eso va a estar dentro del genoma de la planta. Este es el sistema de transformación más utilizado. Hay otros, como por ejemplo la biobalística, la transformación de protoplastos, el floral dip o la microinyección. Pero de todas las plantas que están comerciales, por ejemplo, el más utilizado es la transformación por Agrobacterium. Usando esta bacteria, le ponemos, en vez de este plasmido que está acá, le ponemos el nuestro, marcando los bordes de lo que yo quiero transferir, se lo damos a la bacteria, y la bacteria hace el trabajo. La bacteria dice, de aquí a acá, lo traspaso y lo meto acá. Entonces, esta es la transformación por privilegiada, digamos, que tienen las bacterias. Y luego se hace eso que se llama transformación, y aquí viene el proceso de selección. Tenemos que seleccionar qué células son las transformadas, y buscar regeneración, y buscar aquellas plantas que sí tengan el constructo que yo metí. Yo sé que es harta información, que lo van a ver después, probablemente si es que siguen en ciencia, y en mucho más detallado. Esto es súper encima, pero para que mantengan básicamente todos los procesos que tienen que ver con la edición del DNA.
Y en este contexto les voy a presentar un paper en donde, de ejemplos ya científicos en donde se han hecho ya, por ejemplo, en este caso son uvas transgénicas. En este caso, lo que hicieron estos investigadores fue mutar un gen en varios sitios, hicieron varios sgRNA, 4. Estos sgRNA los diseñaron para mutar un gen de un factor de transcripción que se llama WORKI52, que se sabe que este factor de transcripción tiene un rol súper importante en la respuesta a estrés biótico y estrés abiótico también, pero en el estrés biótico en este caso. Por lo tanto, lo primero que hicieron fueron diseñar un vector con los sgRNA, yo les dije que podían haber varios, múltiples, son distintos diseños para distintos puntos de mutación, de corte, y que después se han rellenado. Lo pusieron dentro del vector. Este vector entró a Agrobacterium, y a partir de este material vegetal, que son células totipotenciales, solo basta que uno lo ponga en contacto con el agrobacterium. Y el agrobacterium lo que hace es transferir lo que está destinado a hacer, transferir ese DNA que está marcado. Lo transfiere y luego hay un proceso de selección. Se selecciona con un marcador, que en este caso es una resistencia a un antibiótico. Todo lo que es resistente al antibiótico se supone que es transgénico, y todo lo que es resistente al antibiótico se supone que tiene esta construcción bien. Estos individuos se seleccionan y se analizan. Este proceso, desde el diseño hasta obtener estos individuos transgénicos, les tomó a estos investigadores un año. Luego estos organismos transgénicos se crecen, se hacen estadísticas, por ejemplo, de todos los transgénicos, cuáles son los que no tienen mutación, porque no siempre Cas9 es activa, entonces no lo mutó en el 70% de los casos no mutó. En donde hizo mutaciones solo en un alelo, es decir, solo en nuevos cromosomas, en 9,7% de los casos, y en 21% de los casos hizo mutaciones que son en los dos alelos. Esto quiere decir que ya estas plantas en la primera generación serían homocigotas. De estas plantas las tomaron, las crecieron. Si ustedes ven aquí, estas son plantas wild type, las que no han sido transformadas, y estas son plantas transformadas. Todas se ven súper iguales. Estas plantitas se crecieron y luego se tomó una hojita y se pusieron en contacto con un patógeno súper patógeno que hay en la naturaleza, que es un hongo, que se llama Botrytis cinerea. Botrytis es un hongo que produce putrefacción. Él entra a la planta, mete sus hifas adentro de la planta y empieza a consumir todos los nutrientes, pero para consumirlos tiene que matar el tejido. Entonces empieza a consumir el tejido, consume el tejido, y esto claramente se traduce en putrefacción de las hojas y incluso de los frutos, incluso ataca los frutos. Entonces, plantas resistentes a Botrytis es un gran hallazgo. Incluso, y además el rango de hospedero que tiene este patógeno es súper amplio. Ataca vides, cítricos, ciruelos, etc. Ataca un montón de tipos distintas de especies. Entonces, estas son las plantas wild type, las hojitas puestas ¿cómo se llama? Al hongo. Y aquí empiezan a ver ustedes las señales de putrefacción, que aquí al lado es una tinción, se le sacó la clorofila y las hifas del hongo se tiñeron en azul. Y aquí ustedes pueden ver la cantidad de hifas. Y estas son las distintas líneas transgénicas, las distintas líneas que se obtuvieron de estas transformaciones. Aquí ven ustedes la línea 20, que en verdad no tiene mucho que decir, está casi igual que el wild type, pero miren las líneas que está acá, la 38 y la 42. Realmente es una mejora. El hongo no alcanza a hacer toda su función en la hoja, como lo está haciendo acá, sino que queda recluido a cierto tejido de la hoja, que probablemente es donde pusieron el micelio del hongo. Por lo tanto, hacer la mutación en este gen, que es el WORKI52, realmente les sirvió para obtener plantas de uva que son más resistentes a este patógeno súper tremendo que les digo. Y así como este ejemplo, hay un montón de ejemplos de plantas que han sido modificadas a través de CRISPR-Cas9.
Está las plantas, está arroz, vitis, que lo vimos, esto es algodón, tomate, esto es naranja, más arroz, esto no sé qué, y otro arroz. Para modificar distintos tipos de genes, para hacerlos resistentes a distintos tipos de patógenos. Incluso han hecho plantas modificadas, que se ha visto en el ERF de tomate, creo que fue, que han modificado genes que les permite la resistencia a sequía. Esto en arroz, perdón. Modificaron un arroz, que son los arroz tipo Argo 8, que les produce a las plantas una resistencia a sequía, que es súper importante. Mutaron un gen, lo inactivaron, y eso hace que las plantas sean más resistentes a la sequía. Este es el resultado de la edición, todas tienen un knockout, el tipo de reparación que usó la célula, que es el non-homologous enjoining, y la técnica de delivery, que en el fondo es cómo le entregué ese DNA a la planta, y aquí ustedes ven que la mayoría es por agrobacterium, la transformación mediada por agrobacterium, y solo un caso de bombardeo. Por lo tanto, ya hay muchos ejemplos en donde nosotros podemos ver el sistema CRISPR-Cas9 en productos vegetales que están haciendo modificaciones en el genoma, ediciones en el genoma, que pueden llegar a ser comerciales nuevos. De hecho, en enero del 2018 ya salió aprobada por la FDA una planta, por la USDA, que en el fondo es el Departamento de Agricultura, una planta de camelina, que esta planta lo que hace es producir semillas que son altas en ácidos grasos, en aceites, y lo que produjeron aquí es una modificación de esta planta para producir más cantidad del omega 3, del ácido graso omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial para el desarrollo de la vida, mientras más haya, mejor. Entonces, lo que hicieron fue enriquecer a esta planta en este ácido graso que es súper clave para la vida. Y ya es comercial. O sea, ya está aprobado por la FDA y la USDA y todas las DAs que puedan haber. Así que ya es una realidad. Podemos tener plantas que son modificadas por CRISPR. Por lo tanto, y como ya para resumen, para finalizar, lo que es CRISPR-Cas9 está asociado a la edición del DNA, a la modificación, al corte y la reparación, que une esos dos conceptos. Que fue descubierto en bacterias, que aprendimos ese mecanismo, vimos para lo que era y lo modificamos. Ahí está toda esa biotecnología basada en el conocimiento que ya teníamos, ¿no? Porque en la persona de 1987 estoy segura que ese pobre estaba ahí estudiando la bacteria, que fue descubierta en coli, y descubrió esto y todo el mundo decía, ya, ¿y para qué me sirve? Da igual, sí, si hay un RNA que... Pero después con el tiempo se le puede buscar una utilidad súper importante. Esto es una reflexión para todos aquellos que piensan de que la ciencia no tiene sentido porque en el fondo es alguien que está estudiando algo que le gusta mucho y que no hay una contribución a la sociedad. Pues aquí está un caso claro, un ejemplo súper claro de cómo algo que no tiene ninguna importancia en una bacteria se convierte en algo vital. Para esto es una herramienta súper efectiva, tenemos un diseño que tiene que venir con un conocimiento previo. El problema de esta herramienta es la especificidad que está dado por estos 20 nucleótidos. ¿Cuán frecuente puede ser de que yo diseñe de 20 nucleótidos y esos 20 nucleótidos estén más de un gen? Puede ser. De hecho, una de las cosas que tiene CRISPR-Cas9 es que no solo muta una vez, sino que muta varias veces. Y se han visto casos en que pueden mutar hasta 5 cosas distintas en el genoma. De hecho, esta especificidad y este punto que les estoy nombrando ahora es lo que se discutió profundamente cuando los investigadores en China hicieron la edición del genoma de humanos y que produjeron estas gemelas con una edición en un gen que les evitaba tener una enfermedad en el futuro.
Lo que pasa es que esos investigadores no me dieron las consecuencias en qué pueden haber afectado extra que para el futuro a esas personas las vaya a necesitar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Es una herramienta súper buena, es un avance tecnológico y súper importante, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones que tenemos hasta este minuto. Hasta este minuto digo porque probablemente esas limitaciones en el futuro ya no van a estar. Y el otro punto súper importante y algo súper controversial en la biología vegetal es que son organismos genéticamente modificados. Y este es un punto que es una discusión profunda que hay, acerca de si el consumo de organismos genéticamente modificados es bueno, es malo, lo hacemos, no lo hacemos. Eso ya es un debate súper profundo y que tiene muchos puntos en favor y en contra. Si ustedes quieren, los podemos analizar un poco más. Y como yo trabajo en la Universidad de Santo Tomás, me gustaría contarles un poco súper breve de lo que yo hago. Yo trabajo en plantas de kiwi. Y las plantas de kiwi, que es un cultivo importante para Chile. Nosotros somos el 5º país que exporta fruta fresca a nivel mundial. O sea, somos fuertes en la exportación de kiwi, pero este kiwi está teniendo un problema importante, que es una bacteria, que cuando lo ataca le produce enfermedad y lo enferma. Produce este tipo de fenotipo en las hojas, que son clorosis y muerte. Produce el colapso de las flores, el colapso de la fruta, el colapso de las ramas, de los brazos, y en casos extremos esta exudación rojiza que cae por el tronco. Es una enfermedad importante que disminuye muchísimo la producción y que es mucho más, mucho más importante, es mucho más devastadora cuando hay procesos de frío y humedad asociados, entonces tiene varias características. Mi investigación es ver cómo esta pseudomona interacciona con el kiwi para producir esta enfermedad y si es que esta enfermedad es distinta en los distintos cultivares que hay de kiwi, distintos cultivos. El kiwi verde se produce por actinidia deliciosa. El kiwi amarillo o el golden kiwi se produce por Actinidia chinensis. Hay otro kiwi que se produce por arguta. No todos los kiwis vienen de una misma variedad. Entonces, si todas esas distintas variedades tienen distintas resistencias a esta enfermedad. ¿Y por qué? Y aquí les muestro una fotito donde tenemos las plantas de kiwi creciendo en el laboratorio de distintas variedades, que hacemos infecciones controladas con PSA y a través de la biología molecular de expresión de genes, básicamente, medición de producción de hormonas, de fitohormonas, vemos qué plantas son más resistentes y qué no, y cuáles no, y la diferencia entre ambas. Bien, espero que les haya servido, espero que mi intención aquí es que ustedes sean capaces de entender CRISPR y cuál es su influencia de la biología vegetal. Muchas gracias. Paula, mira, tenemos 2 consultas que llegaron mientras tú hacías tu presentación, que desde ya te lo agradecemos. Bien interesante el tema y desconocido para los que no estamos insertos en este mundo de la biotecnología. Y a raíz de eso, un alumno pregunta, un participante pregunta, usted habla de la biotecnología vegetal, pero ¿en qué otra área puede trabajar un biotecnólogo? Uy, aquí voy a prender la cámara. ¿Me ven? Sí, Sí, te vemos perfectamente. ya para que me conozcan. No hay, a ver, para un biotecnólogo, para alguien que trabaje en ciencia, que esté desarrollando este tipo de herramientas, no hay límite. Uno puede trabajar, por ejemplo, en buscar la mejor cepa de levadura para producir la mejor cerveza, con distintos tipos de sabores. Puedes buscar el mejor sistema de producción de la hormona de la insulina. Puedes buscar en la biología vegetal, podemos ver qué tipo de genes están involucrados en la sequía y ver si es que los mutamos, las plantas son más resistentes. O diseño de proteínas, ver cómo puedes hacer
Por ejemplo, las proteínas, todos hablan del PCR y el COVID, no sé qué. Estas proteínas, las polimerasas, a lo mejor ¿cuál puede ser la mejor polimerasa más eficiente en la producción del producto final de PCR? Entonces, realmente los campos de la biotecnología cada día crecen más. Como te decía, puedes usar, por ejemplo, para producir biocombustible en biorefinerías. Lo que te da la biotecnología, y en este caso la carrera que nosotros tenemos de impartir, que nosotros impartimos, lo que tratamos de generar en el alumno es la motivación para que encuentren el camino y encuentren la solución biotecnológica a algún problema. Tengo unos alumnos que están trabajando en un proyecto de investigación ahora, que también están postulando eso y están viendo herramientas biomoleculares, como por ejemplo la producción de RNAs de interferencia para el control de virus en las plantas de poroto. Están diseñando todo un sistema para ver cortes de RNA y ver cómo pueden destinarlo. Entonces, por donde tú quieras, biomedicina, o sea, la medicina, en todos los campos de la ciencia. Y mira, para ir finalizando, porque ya estamos a la hora y ahora tenemos otra charla con los médicos veterinarios, la última pregunta es, ¿cuál es el perfil de un alumno de biotecnología en Santo Tomás? Nosotros, en Santo Tomás, lo que más motivamos en la biotecnología es la creación en base al conocimiento. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un alumno que quiera postular? Ganas de aprender. Ojalá, siempre creo que es bueno tener un buen razonamiento matemático, un buen razonamiento, que te lo da la matemática, pero muchos de mis alumnos son súper malos en matemática, pero igual están ahí. Creatividad, y lo que nosotros damos es la base, los conceptos, la biología, eso. Perfecto, muchas gracias, Paula. Agradecemos sinceramente a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy día. Fue una hora bien intensa de gran conocimiento. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Paula. Desde ya los dejamos invitados a las próximas charlas que nos queda todavía este ciclo de charlas de las facultades de la Universidad Santo Tomás. Les deseamos que tengan una muy buena tarde, un buen fin de semana y Paula, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ustedes por invitarme y espero que haya sido entretenido. Muchas gracias, hasta luego.